¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapan y hoy voy a hablarles de la transferencia. El concepto de transferencia en Freud es usado para dar cuenta de una clase de vínculo, de relación, que está pensada desde el punto de vista, digamos, original, a partir de una serie de montos intercambiables. Por eso se llama transferencia, como si fuera una transferencia bancaria. Cómo paso unos montos de un lado a otro, cómo paso una serie de representaciones de un lado a otro, ¿no? Y en este sentido, lo que se está hablando, ya realmente en términos freudianos, es de cómo, por ejemplo, una serie de características de investiduras que fueron vividas en la infancia pueden ser transferidas a la figura de un doctor, del psicoanalista, del maestro, del jefe, de la pareja, etc. Desde esta perspectiva, este es un concepto no demasiado elaborado por el propio Freud. Hay muchas piezas sueltas, pero lo relevante en esto es que si lo pensamos, digamos, con cierto rigor y ciertos principios, sería imposible que pensáramos en que existe cualquier tipo de relación sin que en ella intermedie la transferencia. Es decir, no hay posible relación sino a partir de esta serie de condiciones que han sido construidas desde la infancia. El propio Lacan en el seminario 4 dice, la transferencia no alude más que a la compulsión a la repetición, en este sentido de estar buscando lo mismo. En ese mismo seminario Lacan dice, todo encuentro es un reencuentro, porque está hablando de este sentido del complejo de Edipo y cómo de alguna forma la idea freudiana es que quedamos un poco improntados y entonces nuestras relaciones con cualquier persona, con cualquier circunstancia, no pueden ser más que réplicas de estos principios que estuvieron constituyendo el complejo de Edipo, ¿no? Esto es bastante difícil de seguir aceptándolo hoy en día. Hay demasiadas cosas como para no permitirnos problematizarlo. Por ejemplo, pero lo importante es que entonces el concepto de transferencia habla de estas características de un vínculo en donde se están moviendo una serie de condiciones, para ponerlo de alguna forma, vividas en una época, en otra persona. Y asimismo, por ejemplo, Lacan en Seminario 1, 1953, él ahí, por ejemplo, plantea la transferencia como resistencia. Y la está pensando en la medida en que, por ejemplo, cuando una persona está en un proceso analítico, vamos a imaginarla que se está permitiendo, o sea, que ya está verdaderamente instalada en un trabajo analítico, entonces vamos a suponer que empieza a decir, sí, me doy cuenta, yo estoy analizando esto, y aparece cierto grado de asociación libre, sabemos lo difícil que esto resulta, y de repente aparece, y sí, doctor, fíjese que me acordé de usted, ¿y usted qué opina? Y entonces Lacan lo que dice, ¿por qué surgió en este momento de su recorrido analítico? ¿Por qué surgió la figura del analista? ¿Por qué surgí yo como analista? Y entonces lo que dice Lacan es que es precisamente porque de alguna forma eso está obturando el proceso analítico y lo está impidiendo, y por eso es una consecuencia en donde aparece la figura imaginaria del analista precisamente para impedir que siga él hablando, porque de alguna forma él está encontrando algún mecanismo de defensa o de resistencia frente a lo que está trabajando analíticamente. Después, Lacan empieza a advertir que efectivamente el concepto de la transferencia es muy complejo y que de alguna manera puede ser un eufemismo, porque ¿qué es aquello que se transfiere? ¿Qué es aquello? ¿Es una característica propia? ¿Es algo singular? ¿Es un tipo de relación que no se da más que con analistas, maestros,
profesores, o es algo que es característica de la forma en que nos vinculamos con el mundo. Lacan propone que se trata en este segundo caso, y por eso mismo empieza a dar cuenta de que la transferencia de lo que se está jugando es un juego de amor. Es un juego de amor que obedece necesariamente a un plano dialéctico, porque para Lacan el amor es un juego de intercambio de un don con un contradón. Ahora bien, ese contradón no tiene que ser en la misma especie, no tiene que ser, digamos, lo que se da y lo que se recibe no tiene que ser de la misma naturaleza, no tiene que ser doy dinero, recibo dinero. Puede ser que lo que reciba sea otra cosa y lo que doy es dinero o doy otra serie de cosas. El dispositivo entonces analítico está sostenido sobre la transferencia en la medida en que la transferencia estemos hablando de este amor, y Lacan propone que este amor tiene que ser un amor, para decirlo claramente, no correspondido. Es decir, tiene que ser un amor en donde el analista no corresponda a los afectos de la persona que está analizando, sino que ese amor sea digamos, lo que permita que se genere este poder del analista para poder intervenir, para que su palabra tenga algo de peso y de importancia cuando interviene. Si no hay este peso y esta importancia, porque no hay este amor, no hay estas condiciones, y el analista dice algo que la persona que está analizando, pues por las defensas o por las resistencias, le convenga decir, ay no, doctor, eso no tiene que ver. Pero si hay esta situación, como que entonces se detiene y dice, bueno, ¿por qué lo dice? Porque él mismo le está dando un peso, una importancia al lugar del analista. Eso es lo importante. Si se están dando cuenta, dije el lugar del analista, porque ese es donde el analista se tiene que ir transportando. Ya no ser la figura del analista, la persona analista, sino el lugar del analista que está generando la condición de posibilidad de un dispositivo. En ese sentido es que entonces la transferencia empieza a tener otro tipo digamos, de presentaciones, de mecanismos, ya que no están solo orbitando sobre la persona del analista, ¿no? Sino sobre aquello que se está generando en ese dispositivo que le está permitiendo hablar, que le está permitiendo apalabrar una serie de cosas que antes no podía, que le está permitiendo, pues recuerden que la palabra griega aletheia, la verdad, aletheia, significa descubrimiento, y eso es lo que hace el proceso analítico, el descubrimiento, esa verdad que está ahí y que solo se puede acceder a partir de este dispositivo. Y entonces la transferencia empieza a tener otro papel y otra importancia, porque se despliega ya no en un sentido del yo a yo, como puede ser, por ejemplo, la persona que va a un concierto y que ve al cantante de rock y está vuelto loco por el cantante de rock, por la persona del cantante de rock. Entonces, efectivamente puede haber analistas que no hagan este viraje, que no hagan este cambio y que se queden posicionadas en el lugar de la persona. Y entonces, lo que se llama transferencia negativa, que puede ser las agresiones y este tipo de cosas, el analista sienta que son hacia su propia persona y no que puedan ser quizá elementos que se están desplegando por un sentido de resistencia o de defensa. Entonces son cosas que son importantes de ser advertidas. Freud, en un texto que nunca se publicó, que fue encontrado en la biblioteca de Valent, hablaba sobre las neurosis de transferencia. Y lo que Freud trabajaba en ese texto es una parte donde efectivamente puede haber un sentido de idealización a la persona del analista. Recuerden que en esa época el analista era la persona, el individuo que estaba sentado atrás del diván, y entonces esas idealizaciones y esas cosas pueden llevar a la persona en la idealización a querer replicarlo, copiarlo, a seguir ese tipo de situaciones. Entonces lo que Freud advertía en eso, que en la neurosis de transferencia lo que se trata también es desmantelar todo este tipo de características de identidad, de vínculo con ese tipo de situaciones, porque lo que se debe promover
es precisamente el sentido de desligarse de ese tipo de prótesis y de necesidades para mantenerse bien a partir pues eso, de una prótesis, de un bastón, de un analista, ¿no? Bueno, espero que esta cápsula les haya interesado y nos vemos en las próximas cápsulas. Gracias.